¿Qué harías si tu mundo colapsara en un solo día? ¿Qué pasaría con tu fe si todo lo que amabas desapareciera de repente y la única respuesta del cielo fuera silencio? ¿Y si te dijera que hay un poder escondido en las tragedias que, cuando se activa, puede abrir puertas que el mundo llama cerradas y hacer lo que todos creían imposible? ¿Y si te dijera que Dios no solo permite ciertas crisis, sino que se manifiesta con más fuerza justo en medio de ellas? Este video no es una simple reflexión. Es una llave espiritual. Es un recorrido por historias reales, profundas, bíblicas, donde Dios no evitó la tragedia, pero sí hizo lo imposible dentro de ella. Y si tú estás aquí, tal vez no sea por casualidad. Tal vez estás pasando por una de esas tormentas. Tal vez no entiendes por qué ciertas cosas ocurrieron. O quizás estás tratando de mantenerte fuerte mientras el suelo se rompe debajo de tus pies. Hoy quiero hablarte a ti, a ese corazón que ama a Dios, pero no tiene respuestas. A esa persona que sigue orando, aunque no ve el milagro. A ese creyente fiel que se pregunta por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesita. Y también quiero revelarte un secreto que muy pocos entienden. Hay momentos en los que Dios no nos libra de la tragedia, pero sí nos transforma en medio de ella. Este video va a enseñarte cómo Dios obra en lo oscuro, cómo se mueve en el luto, en la pérdida, en la enfermedad, en la bancarrota, en el abandono, en el trauma. Cómo, cuando todos dicen, ya no hay nada que hacer, Dios dice, ahora sí puedo comenzar. Haz una pausa. Piensa en lo que has vivido, en lo que estás atravesando, en lo que perdiste, y en esa pregunta silenciosa que quizás llevas dentro, ¿dónde estaba Dios cuando todo se desmoronó? Esa pregunta va a tener respuesta hoy, porque en los próximos minutos vamos a ver cómo el cielo actúa cuando la tierra se rompe. Verás pasajes de la palabra donde la tragedia fue el umbral del milagro, donde la muerte dio paso a la resurrección, donde el llanto trajo consigo la presencia del Santo, y donde, cuando todo parecía perdido, Dios hizo lo imposible. No te vayas, no te distraigas. No le des al enemigo la victoria de sacarte de este video justo ahora que Dios está por hablarte. Y antes de continuar, quiero que participes con fe. Escribe en los comentarios esta frase. Dios puede hacer lo imposible, incluso en mi tragedia. Esa no es una simple frase. Es una declaración espiritual. Es tu forma de abrirle espacio al milagro. Es tu grito de fe, aunque tus ojos aún no vean. Y si aún no le diste me gusta a este video, hazlo ahora. Porque al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a otros corazones que también están atravesando su valle de lágrimas. YouTube mostrará este contenido a más personas, y tú serás parte de esa red divina de esperanza. Gracias por eso. Gracias por no ser un espectador pasivo. Gracias por ser un sembrador de fe. Y si aún no te suscribiste a este canal, quiero decirte algo con amor. Hay personas que usan estos videos como su alimento espiritual, porque no tienen iglesia cerca, porque han sido heridos, o porque simplemente aquí sienten que Dios les habla. Y si tú sientes lo mismo, únete. Suscribirte es más que un clic. Es comprometerte a caminar con nosotros en la fe, en la lucha y en la victoria. Recuerda comentar también la frase que compartimos en cada estudio. Paz en Cristo. Ese saludo es una señal de que estamos unidos, de que seguimos adelante y de que creemos que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Y atención, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para que entiendas por qué esa tragedia ocurrió y qué bendición está a punto de nacer de ella. Ahora sí, prepárate, abre tu Biblia, abre tu corazón, y empecemos juntos este viaje donde veremos cómo Dios hace lo imposible, justo en medio de lo impensable. 1. La viuda de Sarepta.
cuando la última harina fue suficiente para un milagro. Primero Reyes 17, 8, 16. ¿Alguna vez sentiste que estabas en el final de todo? No en una etapa difícil, sino en el borde mismo del abismo. Ese lugar donde ya no hay más oraciones, ni más fuerzas, ni más recursos, donde cada minuto es sobrevivencia, donde la esperanza ya no se alimenta porque ni siquiera hay con qué. Así estaba la viuda de Sarepta. Era tiempo de sequía en toda la región. No llovía, no había cosechas. La gente moría, los campos eran polvo, y el hambre se expandía como una peste silenciosa. En medio de ese escenario, encontramos a una mujer anónima. No era rica, no era influyente, no era hebrea, no tenía conexiones con el templo ni con los profetas, solo era una madre, una viuda y un niño con hambre. La Biblia nos dice que estaba juntando leña cuando el profeta Elías la encontró, pero no para cocinar un gran banquete, sino para preparar la última comida antes de morir. Sí, lo había aceptado. Ella misma le dijo a Elías: «Solo me queda un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». Primera Reyes 17, 12. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? No era una queja, no era una manipulación emocional. Era la aceptación triste y silenciosa de que la vida había llegado a su fin. Y fue justo ahí que Dios hizo lo imposible. Elías, enviado por el Señor, le hace un pedido que, a los ojos humanos, suena hasta cruel. «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo». Primera Reyes 17, 13. Primero para él. ¿Quién haría eso? ¿Quién cedería su último pan? Pero el profeta no estaba pidiendo por egoísmo. Estaba activando una ley espiritual. La obediencia en medio de la tragedia abre puertas al cielo, y luego le da la promesa. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: «La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Una Reyes 17:14. Aquí sucede algo extraordinario. La mujer cree, obedece, da y no muere, vive, y no por un día, sino por muchos. La harina no se acabó, el aceite no se agotó, y cada vez que iba a la tinaja, había. Dios no llenó una despensa, no le dio una fortuna, no le prometió que nunca volvería a llorar, le dio provisión diaria. Milagro constante. Vida en la escasez. Y todo eso empezó con una tragedia. Ahora escucha con atención. Quizás tú también estás en Sarepta, en tu propia sequía, con tu propia vasija vacía, sintiendo que no hay más pan para hoy, o que tu alma se está secando lentamente. Y como esa viuda, tal vez te estás diciendo: «Solo me queda esto», y luego se acabó. Pero hoy Dios te dice: «Hazme un lugar primero. Cree primero. Ofréceme lo poco que te queda, y verás lo que puedo hacer con lo último». Dios no está buscando a los que tienen mucho. Está buscando a los que, con lo poco, aún confían. Porque ese puñado de harina, insignificante para el mundo, es suficiente en las manos del Dios que hace lo imposible. La tragedia de la viuda no fue el final. Fue la antesala del milagro. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Tal vez estás al borde de una pérdida, al borde de una decisión difícil, al borde del agotamiento emocional. Y te preguntas: ¿qué puede hacer Dios con este poquito que me queda? La respuesta es clara: transformarlo en provisión, convertirlo en testimonio, usarlo como plataforma para mostrar su fidelidad. Pero hay una condición: dale a Él primero. No cuando te sobre, no cuando estés fuerte, sino ahora.
en tu tristeza, en tu quebranto, en tu vasija vacía. El corazón de la viuda no fue transformado con comida, sino con fe. Porque lo que el enemigo quiere es que te encierres en tu última cena. Pero Dios quiere que abras la puerta a una nueva temporada. Y esa puerta se abre con una acción simple: obedecer incluso en medio de la tragedia. Hazlo hoy, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que queda. Y prepárate, porque el milagro no vendrá en forma de abundancia inmediata, sino en sustento constante. Y eso es más poderoso de lo que imaginas. 2. José en Egipto, cuando la traición y el dolor preparan el terreno del propósito. Génesis capítulos 37, 39, 41. A veces, lo imposible que anhelamos no nace de un milagro repentino, sino de un proceso doloroso. Un proceso que comienza con traición, con injusticia, con silencio divino. Un proceso que hace parecer que Dios se ha ido, y si alguien supo lo que era caminar ese proceso, fue José, hijo de Jacob, soñador desde joven, favorecido por su padre, marcado con un destino especial, pero también odiado por sus hermanos. Todo comenzó con un sueño dado por Dios, un sueño donde él se veía levantado, honrado, con autoridad. Pero a veces, los sueños de Dios nos meten en problemas antes de llevarnos a la promesa. Y así fue con José. Sus hermanos no soportaron sus palabras, no toleraron su túnica, no resistieron su favor, y un día lo arrojaron a una cisterna vacía. Detente allí un momento. Ese fue el primer escenario de su tragedia: oscuridad, frialdad, silencio. Y lo peor, fue provocado por su propia sangre. ¿Puedes imaginar el dolor? La confusión, la traición, el sentimiento de abandono. Pero no terminó ahí. Fue vendido como esclavo, separado de su tierra, despojado de todo lo que conocía. Luego, en Egipto, parece que algo mejora. Llega a la casa de Potifar. Dios lo prospera. Su trabajo es bendecido. Pero justo cuando empieza a respirar una nueva tragedia, una acusación falsa, la esposa de Potifar lo desea, él se niega, y por hacer lo correcto, termina en prisión, otra vez traicionado, otra vez encerrado, otra vez olvidado. ¿Dónde está Dios en todo esto? Muchos se habrían rendido, muchos habrían maldecido, muchos habrían dicho: si esto es lo que me espera por ser fiel, entonces no vale la pena. Pero José no se amargó, no perdió su fe, no dejó que el resentimiento lo definiera, y en medio de esa celda, Dios seguía con él. La Biblia dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39, 21. ¡Qué frase tan poderosa! Jehová estaba con él, en la cisterna, en la esclavitud, en la cárcel. No se manifestaba como fuego, ni como nube, ni con ángeles, pero estaba. A veces, la tragedia no es un signo de abandono, sino el escenario donde Dios forja al libertador. En prisión, José interpreta sueños, ayuda a otros, sirve, es fiel en lo poco, hasta que, en el tiempo perfecto, es llamado ante Faraón. El que era prisionero, ahora interpreta los sueños del rey, y en un solo día pasa del calabozo al palacio. El sueño se cumple, pero no por un atajo, por un proceso. Y el milagro más grande no fue la posición de José, fue su corazón transformado por el fuego. Cuando sus hermanos lo visitan años después, hambrientos, desesperados, rotos, José no se venga, no los humilla, no los rechaza, los abraza, llora con ellos, y les dice una de las frases más impactantes de toda la Biblia: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 20. ¡Qué revelación! Dios usó la tragedia como herramienta, la traición como camino,
el dolor como entrenamiento, la pérdida como preparación. Y ahora lo imposible ha sucedido. Un hebreo, esclavo, despreciado, es el salvador de una nación y el protector de su propia familia. Escucha esto con atención. Tal vez tú estás viviendo tu propio proceso de José, traicionado, olvidado, malentendido, castigado por hacer lo correcto. Y te preguntas, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permites esto? La respuesta no siempre será inmediata, no siempre será clara, pero es real. Dios está contigo y está usando este camino para prepararte para algo mayor. Porque a veces, el palacio se alcanza solo después de la prisión. Y cuando llegues a ese lugar, cuando veas cumplido lo que Dios prometió, mirarás hacia atrás y con lágrimas dirás, todo valió la pena, porque Dios hizo lo imposible en medio de mi tragedia. Tal vez mientras escuchabas la historia de José, algo en tu interior se removió. Quizás no por el palacio, sino por la prisión. Por esa parte oscura del proceso que nadie ve, pero que te tiene atado desde hace años. Y quiero hablarle directamente a ti. Sí, a ti que has intentado vencer ese pecado, ese vicio, ese hábito, y no has podido. A ti que te sientes culpable después de cada caída, que prometes cambiar, pero terminas cayendo otra vez. A ti que te miras al espejo y te preguntas, ¿cuántas veces más voy a fallarle a Dios? Escucha con atención y sin temor. No estás solo. No estás más lejos de la gracia. No estás descalificado. Y lo más importante, aún no es tarde. Yo sé lo que es vivir atado. Lo sé porque yo también estuve allí. Por más de 10 años, viví encadenado a un vicio oculto, un pecado que destruía mi alma en secreto, mientras en público aparentaba estar bien. Nadie lo sabía, pero yo sí, y Dios también. Y llegó un día en que el Señor, con su amor firme y tierno, me mostró el camino. Un camino real, no mágico, no superficial, sino un proceso espiritual guiado por su mano. Y ese proceso me liberó. Por eso, grabé un video donde comparto, paso a paso, lo que me ayudó a salir, cómo lo enfrenté, qué herramientas usé, qué hizo Dios conmigo y qué puede hacer contigo también. Ese video está fijado en el primer comentario de este mismo contenido. No lo ignores. Haz clic, no por curiosidad, sino por fe. Haz clic como quien se lanza a un río de libertad, como quien dice, Dios, si tú lo hiciste con él, hazlo conmigo también. Sé que puede dar miedo, sé que hay vergüenza, sé que quizás sientas que ya probaste todo, pero si has llegado hasta aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Este puede ser el punto de quiebre, el día en que tu historia comienza a cambiar, el momento en que el cielo interrumpe tu rutina para comenzar tu restauración. No, te lo pierdas. No lo dejes para después. Haz clic en el link, porque cada minuto que pasa es un minuto más de esclavitud, y también puede ser el primer minuto de tu liberación. Y cuando lo hagas, no lo hagas por mí. Hazlo por tu alma, hazlo por tu llamado, hazlo por tu futuro, hazlo por tu libertad. 3. Ruth. Cuando el duelo y el desarraigo se convierten en el inicio de una nueva historia. Libro de Ruth, capítulos 1 al 4. Hay momentos en que todo parece cerrarse. La vida pierde color, el futuro se vuelve incierto y las promesas de Dios parecen cosas de otros. No porque no creamos en Él, sino porque el dolor ha nublado nuestra capacidad de esperar. Eso fue lo que vivió Ruth. Una mujer extranjera, moabita, sin grandes títulos ni riquezas. Una mujer que entró a la historia sagrada desde el lugar más oscuro posible. La tragedia. El relato comienza con Noemí, su suegra, una israelita que había salido de Belén, la casa del pan, por culpa de una hambruna. Se mudó a Moab con su esposo y sus 2 hijos. Allí, sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Ruth
y Orfa. Y entonces, la tragedia golpea sin piedad. Primero muere el esposo de Noemí. Después, sus 2 hijos. Y en cuestión de años, 3 mujeres quedan viudas, desprotegidas, sin hijos, sin recursos, sin patria. En esa época, ser viuda era una sentencia. No solo implicaba dolor emocional, sino exclusión, pobreza, invisibilidad. Noemí lo dijo sin filtros. Llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver con las manos vacías. Ruth 1:20-21. Para ella, Dios no estaba ausente, estaba amargamente presente. ¿Has sentido eso alguna vez? No que Dios no existe, sino que te dejó con las manos vacías. Noemí decide regresar a Belén, y les dice a sus nueras que se queden en Moab. Orfa obedece y se despide, pero Ruth hace algo que cambiará la historia. Con lágrimas en los ojos le responde: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. ¡Qué palabras tan profundas! Ruth no tenía nada que ganar. No tenía promesas. No tenía visiones celestiales. Pero eligió amar. Eligió permanecer. Eligió caminar con fe, aún sin esperanza. Y así regresan a Belén. Allí comienza el segundo capítulo de esta historia. Ruth, extranjera, viuda y pobre, va a recoger espigas detrás de los segadores. Era una práctica permitida por la ley, una forma de subsistencia para los pobres. Y es entonces cuando aparece Buz, un hombre noble, rico, justo y pariente del esposo muerto de Noemí. Él ve a Ruth trabajando con humildad, la protege, la honra y le extiende gracia. Poco a poco, una historia de redención comienza a escribirse. Ruth no seduce, no manipula, no exige, solo sigue sembrando fidelidad, y Dios, sin ruido, sin truenos, sin milagros visibles, va tejiendo una restauración que solo puede nacer de la fidelidad silenciosa. Booz toma a Ruth como esposa, y de esa unión nace Obed, el hijo que le devuelve la alegría a Noemí y que será abuelo del rey David. Detente un momento y piensa en esto. La historia que comenzó con muerte, duelo, exilio y hambre, termina con una genealogía real. La moabita viuda se convierte en la bisabuela del rey más grande de Israel. ¿Y sabes qué significa eso? Que en medio de la tragedia, Dios no solo restauró una vida, preparó el camino para el Mesías, porque de la línea de David vendría Jesús. Y eso quiere decir que una mujer extranjera, rota, olvidada, fue parte del plan eterno de redención. Así actúa Dios. No descarta el dolor, lo transforma, no ignora las lágrimas, las convierte en semillas. Ruth no hizo nada espectacular, solo permaneció, amó, fue leal, trabajó, esperó. Y por eso, su historia nos habla a todos los que alguna vez sentimos que ya no había más que recoger. Tal vez tú perdiste algo irreemplazable, un ser querido, un matrimonio, una promesa, tu tierra, tu dignidad. Tal vez estás como Ruth, recogiendo migajas en un campo que no es tuyo, en una ciudad donde nadie sabe quién eres, y piensas, ¿cómo podría Dios hacer algo grande con lo que me queda? Y yo te digo, Dios no necesita lo que perdiste. Él puede hacer maravillas con lo que queda. Pero debes hacer lo que Ruth hizo. No te quedes en Moab. No regreses al pasado. Camina, aunque sea en dolor. Sirve, aunque no entiendas. Permanece, aunque no veas el final. Porque el Dios que vio a Ruth en los campos, también te está viendo a ti. Y si hoy decides creer, si hoy decides moverte con fe, el campo que parece ajeno puede convertirse en tu herencia. Y esa herencia puede bendecir generaciones. 4.
Lázaro. Cuando el milagro llega después del llanto, Juan 11:1-44. Hay momentos en que Dios parece llegar tarde. La tragedia ocurre, la tumba se sella, el luto se instala y el cielo guarda silencio. Es uno de los dolores más profundos del alma, orar y no ver respuesta, clamar y no oír eco, esperar y sentir que la ayuda no llega. Eso fue lo que vivieron Marta y María, las hermanas de Lázaro. Eran amigos cercanos de Jesús. Su casa en Betania era un refugio. Allí Jesús descansaba, compartía, comía. Y un día, la enfermedad toca la puerta. Lázaro se enferma de gravedad, y ellas, sabiendo a quién acudir, envían un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Es una frase cargada de fe y de intimidad. No le dicen, nuestro hermano, le dicen, el que amas. Ellas sabían que Jesús lo amaba, y por eso esperaban que el milagro fuera inmediato. Pero Jesús no fue. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y cuando finalmente decide ir a Betania, Lázaro ya había muerto. 4 días llevaba en la tumba. Imagínate la mezcla de emociones. Dolor, confusión, frustración, tristeza. Cuando Marta escucha que Jesús llega, corre a su encuentro y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. No lo dice con rabia. Lo dice con el dolor de una fe golpeada. ¿Te ha pasado? ¿Has pensado, Señor, si hubieras actuado antes, esto no habría pasado? Si hubieras sanado a tiempo, si hubieras abierto esa puerta, si me hubieras evitado esta pérdida. Eso es exactamente lo que estaba sintiendo Marta. Y aún así, su fe no se rompe del todo. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11:22. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella, intentando entender, responde, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11:24. Pero Jesús le revela algo más profundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. No era una promesa futura. Era una declaración presente. No era una teoría. Era una persona. Él, Jesús. María, por su parte, también cae a sus pies llorando y repite las mismas palabras. Señor, si hubieras estado aquí. Y aquí ocurre algo que nos muestra el corazón de Cristo. Jesús llora. Sí, el Hijo de Dios llora, sabiendo que en 1900 minutos lo resucitará, sabiendo que el dolor será revertido. Aún así, llora, porque el dolor humano no le es indiferente. Tu llanto no es ignorado. Él llora contigo. Antes de resucitar lo que perdiste, abraza lo que sientes. Luego va a la tumba, una cueva sellada con una piedra, el símbolo de lo irreversible, de lo sellado, de lo muerto. Y Jesús dice, quitad la piedra. Marta duda, Señor, ya hiede. Es decir, es tarde, ya se pudrió, ya no hay nada que hacer. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has dicho lo mismo? Mi matrimonio ya está muerto. Mi llamado ya no tiene sentido. Mi corazón ya está podrido por dentro. Ya es demasiado tarde. Pero Jesús no se detiene. Ora al Padre, levanta la voz y dice, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, con vendas, con rostro cubierto, pero vivo. El que llevaba 4 días en la oscuridad, salió al encuentro de la luz. Y Jesús ordena, desatadlo y dejadle ir. Aquí está el milagro, no solo de la vida restaurada, sino del hombre libre. Ahora escucha esto. Dios no llegó tarde. Llegó a tiempo para que el milagro fuera más grande.
porque si lo hubiera sanado antes, habría sido una sanidad. Pero al dejar que muriera, hizo una resurrección. Y a veces, eso es lo que Dios está haciendo contigo. Está dejando que algunas cosas mueran, que algunos vínculos se rompan, que ciertas etapas terminen, para luego venir con poder y hacer lo imposible. Sí, puede que haya lágrimas, puede que haya frustración, puede que la tumba esté sellada, pero Dios aún puede decir, «Sal fuera». Y cuando Él lo dice, ni la muerte puede resistir. 5. El naufragio de Pablo. Cuando las olas que destruyen el barco empujan hacia el propósito, Hechos 27-28, hay veces en que no perdemos algo por haber hecho lo incorrecto, sino precisamente por haber obedecido a Dios. Y esa es una de las pruebas más difíciles de soportar. Cuando estás haciendo lo que Dios mandó, y aún así, todo parece desmoronarse. Así fue el naufragio del apóstol Pablo. Estaba en plena misión. Preso por predicar el Evangelio, rumbo a Roma, por mandato de Dios. Y aún así, terminó en medio de una tormenta implacable. Hechos 27 nos describe esa escena con detalles intensos. Pablo va a bordo de un barco con más de 270 personas. Nadie lo escucha cuando advierte que el viaje será peligroso. Y tal como lo había dicho, una tempestad feroz llamada Euroclidón los atrapa. Los días se vuelven oscuros, las provisiones se pierden, el barco se sacude como un juguete entre las olas, y llega un momento en que la esperanza desaparece. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hechos 27:20. Es el punto cero del alma, cuando el cielo está nublado, cuando no hay luz, cuando el mar no se detiene, y ya no sabes si sobrevivirás. Pero es justo ahí que Dios habla. En medio del naufragio, un ángel del Señor se le aparece a Pablo y le dice, «No temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo». Hechos 27-24. ¡Qué palabra tan impresionante! Dios no solo promete salvar a Pablo, sino a todos los que van con él. Por causa de un hombre fiel, un barco entero recibirá misericordia. Pablo se levanta con valentía. Anima a la tripulación. Les ordena comer. Les asegura que nadie perderá ni un cabello. Pero también les dice una verdad dura. Es necesario que demos en alguna isla. Hechos 27-26. Es decir, el barco se va a destruir, pero ustedes vivirán. Y eso es algo que debes entender en tu propia vida. A veces, el barco se rompe, pero tú no. A veces, lo que construiste, la relación, el proyecto, la estructura, colapsa. Pero tu propósito sigue intacto, y así ocurre. El barco encalla, se parte en pedazos. Pero todos llegan a tierra, tal como Dios lo prometió. No sobre un crucero triunfante, sino aferrados a maderos, nadando, gateando, sobrevivientes, pero vivos. Llegan a una isla, Malta, y es allí donde el milagro continúa. Pablo recoge leña para encender fuego. Una serpiente venenosa se le prende de la mano. Los nativos lo miran, pensando que morirá, pero él se sacude la serpiente en el fuego y no sufre ningún daño. Entonces todos pasan de criticarlo a adorarlo, de sospechar a escucharlo. El jefe de la isla, Publio, tenía a su padre enfermo. Pablo ora por él y es sanado, y entonces todos los enfermos de la isla vienen y son curados. Detente y piensa, si el barco no se hubiese destruido, Pablo jamás habría llegado a esa isla, jamás habría orado por ese enfermo, jamás habría sido testigo de ese avivamiento. El naufragio fue el puente al propósito. La tragedia fue la ruta al milagro. Y eso cambia toda nuestra perspectiva.
Quizás lo que estás viviendo ahora, esa pérdida, esa ruptura, ese derrumbe, no es un error, es el cumplimiento de una ruta que Dios ya conocía. Tal vez Dios no te está llevando al lugar que esperabas, pero sí al lugar donde más te necesita. Y si hoy estás nadando entre escombros, si sientes que tu barco se hundió, si te preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? Recuerda esto. Él nunca prometió que el barco no se rompería, pero sí prometió que tú llegarías. No te concentres en lo que perdiste. Mira hacia la isla, porque allí hay enfermos que serán sanados. Hay fuego que será encendido. Hay propósito esperando a ser revelado. Y cuando llegues, cuando pongas tus pies sobre esa nueva tierra, cuando mires atrás y veas los restos flotando en el mar, entenderás que no fue un naufragio, fue una asignación disfrazada. 6. Ana. Cuando las lágrimas no son el final, sino el lenguaje del cielo. 1 Samuel 1:2. Algunas tragedias no se viven por lo que perdemos, sino por lo que nunca tuvimos. El vacío más doloroso no siempre es la muerte, sino la ausencia de aquello que el alma anhela con desesperación. Y si alguien entendió ese tipo de dolor, fue Ana. Una mujer estéril, incomprendida, humillada, pero que terminaría siendo la madre del profeta que cambiaría la historia de Israel. Su historia comienza en una familia con una estructura común en ese tiempo. Su esposo, Elcaná, tenía 2 mujeres, Penina, quien tenía hijos, y Ana, que no podía concebir. Desde el punto de vista cultural, una mujer sin hijos era considerada maldita, incompleta, olvidada por Dios. Y Penina, año tras año, se encargaba de recordárselo. La Biblia dice que su rival la irritaba constantemente para hacerla enojar, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 1 Samuel 1:6. No eran simples palabras, eran heridas profundas al alma, y Ana lloraba tanto que ni comía, una mujer amada por su esposo, pero marcada por una herida que nadie podía sanar. Y es que hay dolores que ni el amor humano puede consolar. Hay vacíos que solo Dios puede llenar. Un día, Ana se levanta y va al templo, pero no con una oración estructurada, no con un sacrificio perfecto, sino con lágrimas, con gemidos, con desesperación. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Ella no solo pedía por ella, estaba dispuesta a entregar lo que más anhelaba, a cambio de ver la gloria de Dios. ¿Qué tipo de fe es esa? Una fe que no exige, una fe que no negocia, una fe que promete adoración antes del milagro. Pero mientras oraba, el sacerdote Elí la malinterpretó, la vio mover los labios sin emitir sonido, y pensó que estaba ebria. ¿Te das cuenta? Incluso cuando vas al templo, incluso cuando oras, puede ser malinterpretado. Tu dolor puede ser juzgado. Tu clamor puede parecer locura. Pero Ana no se defendió con orgullo. Le explicó su dolor. Y Elí le dijo, «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». 1 Samuel 1:17. Y ella se fue, y su semblante no estuvo más triste. ¡Qué lección tan profunda! No había recibido el milagro aún, pero sí había recibido una palabra. Y eso fue suficiente. Porque cuando crees, cuando verdaderamente crees, la promesa se convierte en consuelo, aunque todavía no tengas al hijo en los brazos. Y así fue. El Señor se acordó de Ana, concibió, y dio a luz a Samuel, cuyo nombre significa Dios oyó. Ese niño fue entregado en el templo, y se convirtió en el profeta que ungió a reyes, que oyó la voz de Dios desde pequeño, que confrontó a Israel con verdad. Todo comenzó con una tragedia silenciosa.
con una mujer que lloraba sola, con una oración incomprendida, con un corazón dispuesto. Y es aquí donde quiero detenerme y hablarte directamente a ti. Tú que llevas años orando por algo. Tú que tienes un anhelo que aún no se cumple. Tú que has sentido el peso de la esterilidad emocional, espiritual o incluso física. Tal vez no has perdido nada, pero sientes que el tiempo pasa y no llega lo que tanto esperas. Y eso, por dentro, te va secando. Pero hoy, como Ana, puedes hacer algo poderoso. Levántate, entra al lugar secreto y ora con el alma. No importa si otros no te entienden, no importa si juzgan tu llanto. Lo importante es que Dios lo ve, y Él nunca desprecia un corazón quebrantado. Ana no solo recibió un hijo, recibió un legado, una respuesta eterna, una historia que traspasó generaciones. Y lo que hoy estás orando, aunque te parezca pequeño, puede ser el inicio de algo profético, profundo y glorioso. Así que no te calles, no te resignes, sigue orando, sigue esperando, sigue creyendo, porque quizás lo que ahora es esterilidad, mañana será testimonio, y entonces como Ana podrás decir, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. 1 Samuel 1:27. 7. El valle de los huesos secos, cuando todo parece muerto, pero el aliento de Dios lo cambia todo. Ezequiel 37:1-14. Hay lugares que uno no espera visitar jamás, y mucho menos si Dios es quien te lleva allí. El profeta Ezequiel fue llevado en visión a uno de esos lugares, no a un monte sagrado, no a un jardín, sino a un valle lleno de huesos, huesos secos, muchísimos, y completamente muertos. El texto bíblico es claro. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ezequiel 37:1-2. No eran cuerpos dormidos, no eran heridas frescas. Eran restos antiguos, olvidados, quebrantados por el tiempo. Y en medio de ese panorama desolador, Dios hace una pregunta imposible. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37:3. ¿Qué pregunta? ¿Vivirán? Desde la lógica, no. Desde la medicina, no. Desde la experiencia humana, jamás. Pero Ezequiel no responde con incredulidad, tampoco dice que sí por decirlo, responde con reverencia. Señor Jehová, tú lo sabes, porque cuando no entiendes, cuando todo parece acabado, lo mejor es rendir la razón ante el que todo lo puede. Entonces Dios le da una orden extraña. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. ¿Hablarle a huesos? ¿Profetizar sobre cadáveres dispersos? Sí, porque cuando Dios habla, hasta lo que no tiene oído, escucha. Ezequiel obedece. Y entonces comienza el temblor. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ezequiel 37:7. Se forma el esqueleto, se tienden los tendones, la carne los cubre, la piel aparece, pero aún no hay vida. Entonces Dios le dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel 37:9. Y Ezequiel profetiza de nuevo, y el Espíritu viene, y el aliento entra en ellos, y se levantan sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. ¡Qué visión! Un campo de muerte se convierte en un campo de batalla listo para pelear. Un osario olvidado se transforma en una tropa poderosa. Y entonces Dios le explica, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron,
y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Ezequiel 37:11. Ahí está la clave. Pueblo no estaba muerto físicamente, estaba muerto por dentro, seco, cansado, desesperanzado, abatido. Y esa puede ser también tu condición hoy. No estás en un ataúd, pero hay partes de ti que ya diste por muertas. Tu llamado, tu pureza, tu pasión, tu alegría, tu valentía. Tal vez ya enterraste sueños, relaciones, dones. Quizá incluso enterraste la fe y caminas con la sonrisa de quien vive. Pero por dentro eres solo un valle lleno de huesos. Y Dios hoy te pregunta, ¿pueden vivir esos huesos? ¿Puede restaurarse esa parte de ti? ¿Puede volver el fuego? ¿Puede regresar la vida? La respuesta no está en tus fuerzas, está en su aliento, porque no hay hueso tan seco que resista el soplo del Espíritu. No importa cuántos años hayan pasado, cuántas lágrimas hayas derramado, cuántas veces hayas dicho, hasta aquí. Cuando Dios habla, lo muerto responde. Hoy, Dios quiere enseñarte lo mismo que le mostró a Ezequiel. Hay poder en tu boca. Hay esperanza en su palabra. Hay aliento en el Espíritu. Y ese ejército que tú pensabas que estaba perdido puede levantarse. Tu casa, tu familia, tu ministerio, tu interior. No porque tú lo resucites, sino porque Él sopla. Pero para eso, necesitas hacer dos cosas. 1. Obedecer, aunque no tenga sentido. Habla fe donde todo parece roto. Profetiza, vida donde todo huele a muerte. 2. Permitir que el Espíritu sople. No basta con estructura. No basta con forma. Necesitas aliento. Presencia. Espíritu Santo. Y si te atreves a creer, si te pones de pie en tu propio valle y levantas tu voz, vas a ver temblar el suelo, vas a escuchar el ruido y vas a ver cómo lo imposible se forma delante de tus ojos, porque nuestro Dios no es un Dios de lápidas, es un Dios de resurrecciones. 8. Jesús en Getsemaní, cuando el Salvador se quebró, para que tú pudieras ser restaurado. Mateo 26, 36, 46. Marcos 14, 32, 42. Lucas 22, 39, 46. A veces imaginamos que los grandes milagros de Dios solo ocurren cuando todo está bien, que la gloria solo se manifiesta cuando el ánimo está alto, cuando hay fuerzas, cuando el espíritu está fuerte. Pero hay un lugar en la Escritura donde el milagro más grande de todos comenzó con una tragedia emocional profunda. Ese lugar es Getsemaní. Allí no hubo muertos que resucitaran, ni panes que se multiplicaran, ni tormentas que se calmaran. Hubo un Salvador sudando sangre, un hijo temblando en soledad, un hombre que lloraba, no por miedo al dolor, sino por el peso de nuestra condena. Getsemaní significa prensa de aceite, un lugar donde las aceitunas eran aplastadas para sacar lo más puro, el aceite. Y no es casualidad que allí Jesús fuese llevado por el Espíritu para ser aplastado emocionalmente, para que tú y yo fuésemos restaurados eternamente. El relato comienza así. Entonces, Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Mateo 26, 36. Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan más cerca, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús no ocultó su dolor, no disimuló su debilidad. Dijo con palabras claras, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26, 38. Y se adelantó un poco, más, y cayó sobre su rostro. El Rey de Reyes, el Hijo del Altísimo, el Verbo hecho carne, quebrado en oración. Y oró, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Mateo 26:39. ¿Qué era? ¿Esa copa? Era el juicio, la ira divina, el pecado de todos, tu pecado, mi culpa, tu caída repetida, mi pasado escondido, todo eso concentrado en un solo trago amargo, que solo Jesús podía beber. Y aún así, no huyó, no se retractó, no, pidió auxilio del cielo, se sometió, se entregó, se quebró, para que tú no tuvieras que quebrarte eternamente. Lucas añade un detalle más. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Eso es una condición médica real, hematidrosis. Ocurre en casos de estrés extremo, donde los capilares estallan y la sangre se mezcla con el sudor. Sí, Jesús sangró antes de ser golpeado, sangró en la oración, sangró en el dolor, sangró en la soledad. Y mientras todo eso ocurría, sus discípulos dormían. Ni siquiera pudieron velar una hora, ni siquiera comprendieron la dimensión espiritual de lo que estaba sucediendo. ¿No te pasa lo mismo a veces? Estás atravesando una tormenta. Sientes que tu alma se descompone, y quienes están cerca no lo entienden, no despiertan, no oran. Pero aún así, Jesús no los rechazó. No los reprendió con rabia. Solo les dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. ¡Qué ternura! ¡Qué misericordia de parte de alguien que estaba cargando el universo en sus hombros! Y luego, en medio de esa noche oscura, llegaron los soldados, y comenzó la pasión. Pero lo que nadie vio en ese momento es que el milagro ya había comenzado en Getsemaní. Porque fue allí donde Jesús venció al temor, fue allí donde se rindió a la voluntad del Padre, fue allí donde abrazó la cruz, antes de tocarla. Y esa rendición, ese sí quebrado, nos abrió a ti y a mí las puertas del cielo. Ahora escucha con el corazón. ¿Estás en tu propio Getsemaní? ¿Estás orando y no ves respuesta? ¿Sientes el peso de una carga que parece demasiado? ¿Sientes que estás solo en medio de una noche interminable? Entonces míralo a Él. Míralo temblando. Míralo llorando. Míralo orando. Y recuerda, Él ya pasó por ahí. Y venció. Y si Él venció, tú también puedes vencer. No porque seas fuerte, sino porque el que fue quebrado en Getsemaní vive en ti por el Espíritu. A veces el milagro no será una respuesta inmediata, será un sí a la voluntad divina, un poder nuevo para enfrentar lo inevitable, una gracia sobrenatural para decir, Señor, no como yo quiero, sino como tú. Y en ese momento, cuando tu voluntad se quiebra, cuando dejas de pelear y te rindes por completo, comienza la verdadera victoria, porque el poder de la cruz comienza en el silencio del huerto. Y si estás allí hoy, espera, ora, llora si es necesario, pero no huyas, porque al amanecer, la tumba se abrirá. Si llegaste hasta aquí, hay algo que debes saber. No eres igual que al comenzar. Algo en tu interior ha sido tocado. Algo se removió en tu espíritu. Y no es una emoción cualquiera. Es la voz de Dios hablándote en medio de tu valle. Hoy recorrimos tragedias, y en cada una de ellas vimos algo que el mundo no entiende. La ruina no es el final, cuando Dios está en la historia. La viuda sin pan, José en prisión, Ruth en el campo, Lázaro en la tumba, Pablo flotando en los restos del naufragio, Ana en su llanto, Ezequiel entre huesos, Jesús temblando en Getsemaní, cada uno en una tragedia, pero cada uno también en el centro de un milagro. Y ahora te pregunto a ti, con todo el amor pastoral que hay en mí, ¿qué parte de tu vida ha sido marcada por una tragedia? ¿Qué capítulo de tu historia crees que Dios no puede usar?
¿Qué herida crees que solo sirve para recordar el dolor? Porque si aún piensas que estás demasiado roto, demasiado lejos, demasiado tarde, entonces no has entendido lo más glorioso del Evangelio. Dios no necesita un escenario perfecto para obrar. Solo necesita un corazón dispuesto. Y ese corazón puede ser el tuyo. ¿Sabes qué tienen en común todas las personas de las que hablamos? No fue su fuerza, no fue su inteligencia, ni siquiera su nivel de fe. Fue su entrega, su rendición, su permanencia. Porque en cada historia hubo un momento en que todo parecía acabado. Y aún así, ellos no se soltaron de Dios, y Dios no se soltó de ellos. Tal vez tú has estado en silencio todo este video, has escuchado con el alma, has sentido que cada palabra era para ti, que cada historia te describía. Entonces esto no es casualidad, esto es para ti. Y quiero pedirte algo que puede cambiarlo todo. Ve a los comentarios y escribe esta frase como un acto de fe, como un paso espiritual, como una confesión sincera. Dios está haciendo lo imposible en medio de mi tragedia. Sí, escríbelo. No importa si aún no lo ves, profetízalo, decláralo, actívalo, porque cuando confiesas con tu boca y lo unes con lo que el Espíritu ya está trabajando en tu corazón, se abren puertas que el enemigo no puede cerrar. Y si este mensaje te tocó, si sentiste la presencia de Dios mientras escuchabas, si sentiste que algo en tu interior volvió a respirar, te animo con todo mi corazón a que compartas este video, no para que me vean a mí, sino para que otros encuentren esperanza en su noche oscura. Tal vez conoces a alguien que está al borde del colapso, alguien que necesita escuchar que Dios no ha terminado, que todavía hay propósito en medio del dolor, que el milagro aún es posible. Hazlo por ellos, hazlo por amor, hazlo como una extensión de tu fe. Y si aún no te suscribiste a este canal, detente un momento y pregúntate, ¿por qué no? Este canal no es entretenimiento, es altar, es pozo de agua viva, es refugio en el desierto, y si tú te sientes alimentado aquí, si sientes que Dios te habla, entonces permanece. Suscríbete, forma parte de esta comunidad que ora, que camina, que no se rinde. No seas solo oyente, sé parte activa. El que se queda cerca del fuego, permanece encendido. Y ahora quiero hablarte a ti, que no estás luchando solo con el pasado, sino con un presente que te duele, con un pecado que no puedes soltar, un vicio que te arrastra, una cadena que se repite, un ciclo que te avergüenza y que no te deja avanzar. Yo sé lo que es eso. Lo sé porque lo viví. Por más de 10 años, luché con un vicio que me tenía atado. Prometía cambiar, pero no podía. Oraba, pero caía otra vez. Me escondía, me culpaba, hasta que Dios me mostró el camino, y grabé un video especial donde comparto exactamente cómo lo superé, con pasos claros, con procesos reales, con verdades espirituales que transformaron mi vida. Ese video está fijado en el primer comentario. Por favor, haz clic, no por curiosidad, sino por decisión, porque si llegaste hasta aquí, es porque Dios ya comenzó tu proceso de restauración, y ese video puede ser la próxima llave. No lo dejes para después, no lo pospongas más. Haz clic ahora y comienza tu jornada de libertad, porque el mismo Dios que hizo lo imposible en medio de cada tragedia bíblica, quiere hacerlo contigo, hoy, aquí, ahora.